Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Episodio 15. Espacios comunitarios, la posada, el horno y el hospital. Albilbili, soy Albilbili, vuestro narrador, y desde el corazón de la judería medieval de Calatayud os invito a descubrir los espacios que daban vida a nuestra comunidad más allá de las casas particulares y las sinagogas. Hoy exploraremos tres instituciones fundamentales que tejían la red social y económica de la aljama, la posada que acogía a viajeros y mercaderes, el horno comunitario donde se cocía el pan de cada día y el hospital que cuidaba de enfermos y necesitados. Estos edificios públicos no eran simples construcciones, eran el alma misma de una comunidad que había aprendido a organizarse para prosperar en tierra aragonesa. En toda judería medieval que se preciara de próspera y bien organizada, existían una serie de edificios públicos que complementaban la vida doméstica y religiosa de sus habitantes. Calatayud, como una de las aljamas más importantes del Reino de Aragón, contaba con una red completa de estas instituciones comunitarias que servían tanto a los judíos locales como a los viajeros que llegaban desde otros lugares de la península y del Mediterráneo. La posada judía de Calatayud se encontraba estratégicamente situada cerca de la puerta principal de la judería, en un lugar donde los viajeros podían acceder fácilmente tanto desde el camino real que venía de Zaragoza como desde la ruta que ascendía desde el Valle del Jalón. No era simplemente un lugar donde dormir, era un centro neurálgico de intercambio comercial, cultural y religioso que conectaba nuestra comunidad local con el vasto mundo sefardí que se extendía por toda la cuenca mediterránea. Voz de Abraham ben David. Mi posada no es solo un lugar de descanso para los cuerpos cansados del camino. Es el primer hogar que encuentran nuestros hermanos cuando llegan de tierras lejanas, el lugar donde los mercaderes de Tudela se encuentran con los de Valencia, donde los estudiosos que van camino de las escuelas de Zaragoza comparten mesa con los que regresan de Montpellier. Aquí se habla hebreo, aragonés, catalán y árabe, porque aquí se cruzan todos los caminos del saber y del comercio judío. La posada contaba con amplios patios empedrados donde se descargaban las mercancías y se cuidaban las bestias de carga. Las habitaciones se organizaban en torno a estos patios, siguiendo el modelo arquitectónico aragonés, pero adaptado a las necesidades específicas de los viajeros judíos. Había habitaciones familiares para los mercaderes que viajaban con sus esposas e hijos, dormitorios comunes para los estudiantes y peregrinos de menor fortuna y aposentos privados para los rabinos y sabios que honraban nuestra ciudad con su visita. En la planta baja de la posada se encontraba una amplia sala común donde los huéspedes compartían las comidas preparadas según las leyes de Kashrut. La cocina estaba supervisada por el propio posadero, que debía garantizar que todos los alimentos cumplieran estrictamente con las normas alimentarias judías. Esto era especialmente importante porque muchos viajeros llegaban de lugares donde habían tenido que ser muy cuidadosos con lo que comían, y la posada representaba para ellos el primer lugar en muchos días donde podían comer con total tranquilidad. Voz de Miriam, esposa del posadero. En mi cocina preparo cada día comidas para gentes de todas las tierras. Los judíos de Castilla prefieren sus guisos con más especias, los de Cataluña buscan pescados del mar, los de Navarra añoran sus verduras de huerta. Pero todos encuentran aquí el sabor de casa, porque cocino con el amor de una madre que recibe a sus hijos después de un largo viaje. La posada también servía como centro de información y comunicación. Los viajeros traían noticias de otras comunidades judías, informaban sobre las condiciones de los caminos, los precios de las mercancías en diferentes mercados y las novedades políticas que podían afectar al comercio o a la seguridad de las comunidades. El posadero actuaba como una especie de cronista informal, recogiendo y transmitiendo información que era vital para la supervivencia y prosperidad de la aljama. Durante las festividades judías, la posada adquiría una importancia especial. Los judíos que vivían en aldeas cercanas donde no había sinagoga venían a Calatayud para celebrar las grandes fiestas y la posada se convertía en su hogar temporal. En Pesaj, la preparación de la comida pascual se coordinaba entre la posada y las familias locales que acogían a los visitantes. En Sukkot, el patio de la posada se llenaba de Sukkot temporales donde los huéspedes podían cumplir con el precepto de habitar en cabañas. El horno comunitario de la judería era otra institución fundamental que regulaba el ritmo diario de la vida en la aljama. Situado en una posición central cerca de la sinagoga mayor, el horno no solo servía para cocer el pan de cada día, sino que también funcionaba como centro social donde las mujeres se encontraban, intercambiaban noticias y fortalecían los lazos comunitarios. Voz de Salomón el hornero. Mi horno arde desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Cada familia tiene su turno, su momento preciso para traer su masa y llevarse su pan. Pero mi trabajo va más allá de cocer hogaza.
Debo conocer las leyes que rigen la separación de la halá, supervisar que se cumplan los preceptos del pan ácimo durante Pesaj y asegurarme de que ningún alimento prohibido contamine mi horno. El funcionamiento del horno comunitario estaba estrictamente regulado por la aljama. Cada familia pagaba una tasa anual por el derecho a usar el horno y existía un sistema de turnos que garantizaba que todas las casas pudieran cocer su pan en el momento adecuado. Los viernes el horno trabajaba a pleno rendimiento preparando no solo el pan para el sábado, sino también los guisos que se cocinarían lentamente durante toda la noche del viernes para ser consumidos el sábado, cuando estaba prohibido encender fuego. Durante la semana de Pesaj el horno se transformaba completamente. Se limpiaba a fondo, se purificaba según los rituales prescritos y se dedicaba exclusivamente a cocer la mat y otros alimentos permitidos durante la festividad. Este proceso de purificación y transformación del horno era un evento comunitario en el que participaban todas las familias de la judería. Voz de Esther, mujer del barrio de la Sinagoga Mayor. Cada mañana, cuando llevo mi masa al horno, me encuentro con mis vecinas y amigas. Mientras esperamos nuestro turno, compartimos las preocupaciones del día, los planes para las festividades, las noticias de nuestros hijos. El horno es mucho más que un lugar donde se cuece el pan, es el corazón donde late la vida de nuestra comunidad. El horno también servía para cocer otros alimentos que requerían calor intenso, las ollas de barro donde se preparaban los guisos del Sabbat, los pasteles para las bodas y celebraciones y los dulces especiales para las festividades. Durante el invierno muchas familias aprovechaban el calor residual del horno para secar frutas, tostar frutos secos y preparar conservas que les durarían durante los meses fríos. El hospital judío de Calatayud, conocido como Bet Olim en hebreo, representaba uno de los aspectos más nobles y avanzados de la organización comunitaria judía medieval. Situado en las alturas de Torremocha, dominando toda la judería con una vista completa del valle, el hospital no era solo un lugar donde se curaban enfermedades, sino una institución integral de asistencia social que cuidaba de todos los miembros vulnerables de la comunidad. Voz de Todros IBN David Constantini. En nuestro hospital de Torremocha practicamos la medicina más avanzada de nuestro tiempo, combinando los conocimientos de los grandes médicos judíos como Maimónides con las técnicas que hemos aprendido de nuestros colegas cristianos y musulmanes. Pero nuestra misión va más allá de curar cuerpos. Curamos también almas, porque entendemos que la enfermedad afecta a toda la persona, no solo a una parte de ella. El hospital contaba con 20 camas distribuidas en varias salas según el tipo de dolencia y la condición social de los pacientes. Había una sala para enfermedades comunes, otra para dolencias graves que requerían aislamiento, una tercera para mujeres en parto o con problemas ginecológicos y aposentos privados para los miembros más prominentes de la aljama o para los visitantes ilustres que pudieran enfermar durante su estancia en Calatayud. Junto al hospital funcionaba una botica donde se preparaban los medicamentos según las recetas de los grandes tratados médicos judíos. Los médicos de Calatayud eran famosos en todo Aragón por su habilidad y no era raro que nobles cristianos y dignatarios musulmanes solicitaran sus servicios. Esta reputación médica contribuía significativamente al prestigio y a la seguridad de toda la comunidad judía. Voz de Rabí Moisés. En nuestro hospital cuidamos no solo del cuerpo, sino también del alma de nuestros enfermos. Cada mañana recorro las salas llevando consuelo espiritual, leyendo los salmos con quienes sufren, ayudando a prepararse para el mundo venidero a quienes están próximos a partir. La medicina del cuerpo y la medicina del alma deben ir siempre unidas. El hospital también funcionaba como hospicio para los ancianos sin familia, como orfanato para los niños huérfanos y como refugio temporal para los judíos que llegaban a Calatayud huyendo de persecuciones en otros lugares. Durante las epidemias como la terrible peste negra de 1348, el hospital se convertía en el centro de la lucha comunitaria contra la enfermedad, coordinando no solo el tratamiento de los enfermos, sino también las medidas de prevención y aislamiento. La financiación de estas instituciones comunitarias se basaba en un sistema complejo de impuestos internos, donaciones voluntarias y legados testamentarios. Las familias más prósperas de la aljama consideraban un honor y una obligación religiosa contribuir generosamente al mantenimiento de la posada, el horno y el hospital. Existían también cofradías específicas dedicadas al cuidado de cada una de estas instituciones. Voz de Abraham Castell. Nuestra cofradía del Bet Olim se reúne cada mes para supervisar el funcionamiento del hospital, revisar las cuentas y planificar las mejoras necesarias. Cada uno de nosotros aporta según sus posibilidades, pero todos aportamos algo porque entendemos que el cuidado de los enfermos y necesitados es una obligación sagrada que nos incumbe a todos.
Durante los últimos años de la judería, cuando las presiones externas se intensificaron y los recursos económicos se redujeron, estas instituciones comunitarias demostraron su importancia vital para la supervivencia de la aljama. La posada se convirtió en refugio para judíos que llegaban huyendo de otras ciudades donde habían sufrido persecuciones. El horno siguió funcionando incluso cuando muchas familias tenían dificultades para pagar las tasas. El hospital continuó atendiendo a enfermos y necesitados, incluso cuando los médicos judíos más prominentes comenzaron a emigrar a lugares más seguros. Cuando llegó el momento de la expulsión en 1492, estos espacios comunitarios se convirtieron en centros de organización del éxodo. En la posada se coordinaron las caravanas de exiliados, se distribuyeron los recursos disponibles para el viaje y se organizaron los grupos familiares que partirían juntos hacia el destierro. El horno coció por última vez el pan que alimentaría a los judíos durante los primeros días del camino hacia el exilio. El hospital atendió a los enfermos que no podían emprender el viaje y proporcionó medicinas para llevar en el camino. Voz de Abraham Ben David. Mi posada, que durante tantos años acogió a viajeros que llegaban con esperanza, se ha convertido ahora en el lugar desde donde parten para siempre quienes ya no pueden llamar hogar a esta tierra. Veo salir por mi puerta a familias enteras cargadas con lo poco que pueden llevar, y sé que muchos de ellos no volverán jamás. Pero también sé que llevan consigo el recuerdo de la hospitalidad que encontraron aquí y que donde quiera que vayan recrearán estos espacios de acogida y solidaridad que han sido el alma de nuestra comunidad. Al Bilbili, hoy cuando paseamos por las calles de Calatayud y tratamos de imaginar dónde se alzaban estos edificios públicos de la judería medieval, podemos comprender que no eran simples construcciones utilitarias, sino los pilares sobre los que se sostenía toda una forma de vida comunitaria. La posada, el horno y el hospital representaban los valores fundamentales de la sociedad judía medieval, la hospitalidad hacia el forastero, la solidaridad en las necesidades cotidianas y la compasión hacia los enfermos y desvalidos. Estos espacios comunitarios nos enseñan que una comunidad no se define solo por las casas donde viven sus miembros o los templos donde oran, sino también por las instituciones que crean para cuidarse mutuamente, para acoger al necesitado y para garantizar que nadie quede abandonado en los momentos difíciles. Los judíos de Calatayud entendieron que la verdadera riqueza de una comunidad no se mide por los bienes individuales de sus miembros, sino por la capacidad colectiva de crear espacios donde todos puedan encontrar lo que necesitan para vivir con dignidad. La posada nos habla de una comunidad abierta al mundo, consciente de formar parte de una red más amplia de intercambios comerciales, intelectuales y espirituales que se extendía por todo el Mediterráneo. El horno nos recuerda que las tareas más cotidianas y aparentemente simples pueden convertirse en ocasiones de encuentro y fortalecimiento de los lazos sociales. El hospital nos demuestra que el cuidado de los más vulnerables no era una carga, sino una oportunidad de expresar los valores más elevados de la tradición judía. Cuando el viento sopla por las calles de la antigua judería y hace resonar los ecos del pasado, podemos imaginar todavía el bullicio de la posada al atardecer, cuando llegaban las caravanas cargadas de mercancías y noticias, el aroma del pan recién horneado que se extendía por todo el barrio cada mañana, las voces de consuelo y esperanza que resonaban en las salas del hospital donde se curaban cuerpos. Estos espacios comunitarios siguen siendo hoy un modelo de organización social basada en la solidaridad, la hospitalidad y el cuidado mutuo. Nos recuerdan que una sociedad verdaderamente próspera no es aquella donde cada individuo busca solo su propio beneficio, sino aquella donde todos trabajan juntos para crear instituciones que garanticen el bienestar común y la dignidad de cada persona. Desde las alturas de Torremocha, donde se alzaba el hospital judío, podemos contemplar todo el Valle del Jalón y imaginar cómo aquellos médicos medievales, asomados a las ventanas de su institución, veían llegar a los viajeros por el camino real. Zion y producción. Javier Bona Salom.